Hola, esperemos si te encuentres en las mejores condiciones. Mi nombre es José Misael Sarmiento Peralta. Mi nombre es Valeria Ixel Nava Matías, docentes en formación en la Escuela Normal Ixtlahuaca en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. En el curso de textos expositivos con la doctora Elizabeth García Suárez. El presente reportaje tiene como finalidad conocer los textos expositivos, considerando sus características y funciones, así como la influencia que tienen en los ámbitos académicos y científicos, partiendo de la clasificación de sus 4 tipos, que más adelante se darán a conocer. Y explicamos la intervención de situaciones didácticas, así como la comprensión y producción de dichos textos expositivos en educación secundaria. Finalmente damos a conocer una conclusión como cierre al desarrollo del presente reportaje. Los textos expositivos son aquellos que abordan de manera objetiva un asunto o un tema determinado. Y es que esto, de acuerdo a la Enciclopedia del Conocimiento Fundamental 2010, menciona que el texto expositivo es el texto escolar que por excelencia tiene como un propósito fundamental transmitir información y explicar nuevos temas. Son clasificados de cierto modo de un carácter divulgatorio y de un carácter especializado. De cierto modo son captables en libros de textos, en enciclopedias, en manuales y en textos de divulgación. Antes de seguir con esto, ¿realmente son importantes para la vida escolar? Creo que realmente eso lo tenemos muy en cuenta, pero esta no será la excepción, así que acompáñenos a averiguarlo. El día de hoy estamos con mi compañera Guadalupe Ailén Gómez López, de la licenciatura en... Educación Preescolar. Muy bien, la primera pregunta es, ¿cómo utilizas estos textos expositivos en tu vida? Principalmente, sobre todo en la licenciatura de Educación, pues los aplico, los uso en lecturas, escrituras y como apoyo para la explicación de algún tema, el desarrollo de información y el trabajo en proyectos. Y bueno, la pregunta más importante, ¿cómo utilizas estos tipos de textos expositivos en tus prácticas de observación o con tus alumnos? Actualmente no tenemos tanta intervención, por lo que en la observación llevamos una práctica a los preescolares y pues lo implementamos en la explicación de algún tema, en el análisis del tema y sobre todo pues en su exposición. Bueno, eso sería todo de antemano y muchas gracias. Antes de pasar al último punto, realmente los textos expositivos tienen una demasiada influencia a lo largo de la vida escolar. Incluso se hizo una pequeña encuesta a alumnos de la Escuela Secundaria Salvador Díaz Meirón, donde realmente los textos expositivos no los tienen tan a la mano o incluso no los tienen tan plasmados. Es algo que se tiene que tomar demasiado en cuenta, como es apreciable en estas gráficas. No olvides que los textos expositivos se apoyan de una variedad de marcadores textuales, ya que dará una alta tonalidad al texto y una clara organización en sus indicaciones. Yo te voy a explicar la clasificación de los textos expositivos en los ámbitos académico y científico. Comencemos con la exposición oral. Según la autora Paula Delgado, en 2020 definió la exposición oral como una exposición clara y estructurada de las ideas sobre un tema determinado, que se hace en voz alta ante una audición con la finalidad de informar, de convencer a un público en específico. Sus características son la comunicación, empleo de la modulación de voz, el uso adecuado de la lengua y la progresión lógica del discurso. Su estructura se basa en una introducción, la cual indica una idea breve de la exposición, en un desarrollo, el cual presenta ideas principales y ideas secundarias siguiendo un esquema, y la conclusión, que resume el tema de manera breve y con palabras clave. También incluye un plenario o coloquio, que son aclaraciones o dudas. La siguiente es la monografía. Según Kaufman y Rodríguez en 1993, la definieron como un texto de información científica que se da por escrito sobre un tema en particular, acerca de una ciencia, disciplina o área de estudio, cumpliendo su principal función, que es informar acerca de un asunto determinado, sea científico o periodístico. La monografía abarca un tema específico, se basa en estudios exhaustivos, tiene un tratamiento extenso y presenta profundidad en el tema. Tiene una finalidad didáctica y se acompaña de gráficos e imágenes llamativas. Su estructura es la siguiente: portada, índice, introducción, desarrollo, conclusión, referencias, apéndices o anexos. Ahora pasemos al reportaje.
Según la SEP, en 2008 definió el reportaje como un trabajo periodístico de carácter informativo, expositivo, en el que se desarrolla un tema de forma compleja, de tal manera que su función es informar, a través de la exposición de los hechos. El reportaje abarca un tema específico, emplea la planificación del tema, se emite por televisión y radio y explica los hechos de interés público. Asimismo, cuenta con un título, subtítulo, párrafo inicial o de entrada, cuerpo del reportaje y el párrafo final, que son las conclusiones que se inviten a una reflexión. ¿Y qué hay del informe de investigación? Pues Van Antes, en 2014, explicó que es una sistematización de las ideas del investigador, pues transmite el trabajo final de toda una investigación, por lo que cumple la función de comunicar de manera clara y objetiva sus objetivos que persigue de dicho estudio, la manera en que se lleva a cabo y sus resultados obtenidos. Un informe de investigación es objetivo, tiene un análisis crítico y documental, se basa en hechos y su información es clara y comprensible, asimismo comunica información recogida. ¿Y cómo su estructura? A través de una introducción, problema, objetivos, justificación, marco teórico, un marco metodológico, los resultados, conclusiones y finalmente las referencias. La redacción de textos expositivos en secundaria es algo que se presencia muy a menudo, por lo que los docentes a quien proporcionan las bases para la redacción del sí mismo, es no sin antes decir que es muy importante que los estudiantes aprendan a comprender los textos expositivos. Alonso Crespo, en 2004, explicó que el uso de las estrategias cognitivas, pero Valeria, ¿sabes a qué se refieren? Claro, estas estrategias metacognitivas implican una reflexión, un autoconocimiento, una autorregulación, una autoevaluación y una transferencia en los estudiantes, por lo que los ayuda a ser más autónomos y críticos con la información. Retomando, Alonso Crespo en 2004 explicó que el uso de estrategias metacognitivas son necesarias para hacer de la lectura un proceso. Por ende, el texto expositivo aplica una mejora en el conocimiento cognitivo de los estudiantes, abarcando así el esquema de contenidos, la interiorización de conceptos y los enunciados que argumenten a partir de sus conclusiones individuales. De igual forma, Slater y Graves en 1990 afirman que en estudios realizados en secundaria, los alumnos a quienes se les ha dado instrucciones precisas para descubrir la estructura de textos y sus ideas fundamentales, pueden identificar ambas cosas, al contrario de aquellos que no han recibido ninguna instrucción o asesoramiento, y sabemos que la intervención del docente es meramente importante. Serrano plantea que aun cuando los resultados de estos estudios se refieren más al conocimiento del texto expositivo para la comprensión, también son aplicables en la composición escrita. Para lograr escribir un texto expositivo y aplicarlo en una situación didáctica, es necesario saber que se trata como de cualquier otro tipo de texto. Debemos atender a las concepciones del proceso de escritura. Al respecto, Flower y Hayes en 1996 afirman en su modelo cognitivo de la escritura que redactar se entiende como el conjunto de procesos característicos del pensamiento orquestados u organizados. Dime, Misael, ¿a qué se refiere? En primer lugar, debemos recordarle a los alumnos que la introducción debe proporcionar una visión de lo que se debe encontrar del tema investigado, descartar de cierta forma el problema a resolver, la metodología a utilizar y la presentación de los contenidos esenciales. Podemos programar esta actividad en equipos de trabajo. Los estudiantes conversarán, discutirán y compartirán para producir en conjunto la introducción. Y por último, las conclusiones se centran en la elaboración de los textos y proponer la realización de un breve resumen en ideas del tema investigado y que destaquen en forma clara si el objetivo del trabajo cumplió lo establecido. Es deber de los profesores de los diferentes niveles educativos favorecer el contacto con los textos expositivos con diferentes estructuras para así lograr que los alumnos incrementen la comprensión de los mismos. Ahora bien, sabemos que el docente adecúa su modo de enseñar y toma en cuenta la planeación didáctica que se instrumenta por medio del diseño de la situación didáctica, pero antes de entrar completamente en contexto, es importante saber qué son las situaciones didácticas, Misael. Claro que sí, en este momento sabremos algo sobre las situaciones didácticas. Para Frade, en 2008 definió a la situación didáctica como el escenario de aprendizaje o conjunto de actividades que proporcionan a los estudiantes el desarrollo de competencias. Consideramos también que la situación didáctica es un proceso donde el docente plantea al estudiante un conflicto
conflicto cognitivo, es decir, situaciones de la vida real donde los estudiantes deben resolver el problema y desglosar lo que saben. De igual manera, las secuencias didácticas se refieren a las actividades que se llevan a cabo, tomando en cuenta los tres momentos: un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Te has preguntado por qué es importante conocer las secuencias didácticas? ¿Conoces la diferencia entre secuencia y situación didáctica? ¿Y cuáles son los elementos fundamentales que debe incluir dentro de la situación didáctica y secuencias didácticas? Veamos qué respondieron en las entrevistas realizadas algunos docentes y docentes en formación de la Escuela Normal de Ixtahuaca. ¿Por qué es importante conocer las secuencias didácticas? Es importante porque con estas vamos a poder realizar una planeación y ejecutar una planeación como tal. Una secuencia didáctica pues contiene diferentes elementos curriculares, los cuales se engloban de acuerdo a las características de cada maestro de prácticas. Una secuencia didáctica sirve y es importante porque contiene los elementos necesarios para poder realizar las actividades de acuerdo a los días de trabajo o sesiones que se pidan con base en el desglose y con base en el aprendizaje esperado. Hola, estoy con mi compañera Gwendolyn Rebollo Sánchez en la licenciatura en preescolar. Dime, Gwendolyn, ¿por qué es importante conocer las secuencias didácticas? Porque con estas te basas para tus clases y para que no cometas errores y poder llegar al aprendizaje que quieres con los niños. La importancia de conocer las situaciones didácticas es que en nuestro trabajo como docentes es importante identificar los tres momentos en que se divide una situación didáctica. Cómo vamos a iniciar con una actividad, cuál va a ser nuestro proceso y la última es cómo se va a terminar. Que para mí el cierre sería más como evaluación, pero por eso es muy importante conocer acerca de las situaciones didácticas porque nos permiten un mejor desenvolvimiento en alguna actividad. ¿Cuál considera que sea la diferencia entre una situación y una secuencia didáctica? La situación didáctica es una planeación en la cual solamente contiene tres elementos. Estos elementos es un inicio, un desarrollo y un cierre, y va enfocada hacia como el nombre lo dice, hacia una situación o problemática que engloba el contexto escolar. Con base en eso se comienza a realizar la temática, se comienza a producir la planeación en relación a la temática del contexto y en relación al aprendizaje esperado. Es como se lleva a cabo esta parte de la situación didáctica. Y una secuencia didáctica, la secuencia pues se basa en el aprendizaje y en los desgloses de las actividades, los cuales son por día. Una situación didáctica es una situación de aprendizaje con el fin de llegar a un conocimiento para los alumnos, y una secuencia didáctica es una serie de actividades de aprendizaje que siguen en orden. La secuencia y la situación van encaminadas de la mano. Regularmente para mí la situación es la serie de actividades debidamente organizadas sistemáticamente para llevar a cabo una actividad, y una secuencia didáctica tendría que ver más basada como en proyectos, es decir, yo elaboro un proyecto y yo sé dónde inicio, cuál sería mi desarrollo y cómo voy a terminar ese trabajo. ¿Qué elementos considera que son fundamentales incluir dentro de una secuencia didáctica? Pues todos los elementos curriculares como es la práctica, el ámbito, el aprendizaje, los desgloses, la problemática, pues también luego manejan problemáticas, ¿qué otros? Los propósitos establecidos, tiempos, fechas. Inicio, el cual es para introducir al alumno al tema, el desarrollo, las cuales son las actividades más fuertes en donde se genera un conocimiento mayor, y el cierre, que es una pequeña evaluación acerca de lo que viene. A manera de conclusión, podemos señalar que este reportaje se centra en la intervención de situaciones para la construcción y la evaluación de textos expositivos en el aula. También debe de ser utilizada en contextos reales de aprendizaje con la intención comunicativa. Además, podría ser útil para cualquier área curricular donde se manejen textos de este tipo expositivo. Así también es aprovechable para los docentes, sin importar su área de formación. Esperamos que te haya gustado. Muchas gracias.